Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 3. El boletín y la oración simple. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 24 a la 29. Recuerda escribir a lápiz. ¿Qué es el boletín? El boletín es un texto con información de interés para una comunidad y trata temas como deportes, cultura, política, social, entre otros. Por lo general se publica semanal o mensual o bimestralmente y su diseño y contenido está a cargo de una institución, asociación o empresa. ¿Has observado algunos de estos textos? Creo que el más conocido es la Atalaya de los Testigos de Jehová. Es un boletín que ellos publican y promueven en las calles. Página 24. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el siguiente texto. Página Salvando Vidas. Refugios. Boletín número 10. En busca de un hogar. Mientras los abandonos no disminuyen, la preocupación es mayor, porque además la adopción no aumenta. Solo el 13% de los perros y el 10% de los gatos de los hogares provienen de una adopción, ya sea a través de particulares o protectoras. A partir de la información anterior, respondamos. Literal A. ¿A qué se refiere la palabra boletín? Como ya habíamos dicho, se refiere a un tipo de información de carácter oficial. Literal B. ¿Cuál creemos que es la finalidad de un boletín? Explicamos. Un boletín tiene como finalidad compartir información con un grupo determinado de personas. Literal C. ¿Cuáles son las ventajas de recibir el boletín de forma electrónica? De forma electrónica, pues es más rápido porque puede llegar a más personas y no se tiene que gastar en papel, por lo que resulta más barato. Ahora recordemos un poco qué es la oración. La oración gramatical es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Sus elementos son el sujeto y el predicado. Recordemos que el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado da la información sobre lo que hace el sujeto. Por ejemplo, Carlos viajó a Madrid. Carlos es el sujeto y viajó a Madrid el predicado. Literal D. Señalemos el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. Los abandonos de mascotas no disminuyen. ¿Quién es el sujeto? Recuerda que es de quién se habla en la oración. Nos hacemos la pregunta, ¿qué no disminuyen? Los abandonos de mascotas. Por lo tanto, eso es el sujeto. No disminuyen es lo que se dice acerca de los abandonos de mascotas. Por lo tanto, es el predicado. Veamos la siguiente oración. La adopción de animales abandonados no aumenta. ¿Qué no aumenta? El sujeto es la adopción de animales abandonados. Y no aumenta es lo que se dice de la adopción de animales abandonados. Por lo tanto, no aumenta es el predicado. Si tienes dudas sobre este tema, pregunta a tu docente. Continuamos. Página 25. Construcción. El boletín. Actividad número 2. Leamos la siguiente información y conversemos sobre las características del boletín.
El boletín es un texto corto que se suele difundir de manera frecuente para dar a conocer un tema determinado, por lo que suele tener un carácter informativo. Este tipo de publicaciones suelen realizarse por asociaciones, comunidades, empresas, instituciones, grupos o clubes cada semana, al mes o al año, para mantener informada a la comunidad a la que pertenecen. El tiempo entre cada publicación es definido por el emisor, pero se relaciona con el tipo de información que desea transmitir. Anteriormente, los boletines eran impresos y se podían repartir entre las personas interesadas. Sin embargo, en la actualidad, los boletines suelen divulgarse por medio del Internet, en páginas web o por medios de correos electrónicos. En algunos casos, incluso es posible que las personas elijan suscribirse voluntariamente a un tipo de boletín, ya sea de forma gratuita o bajo algún tipo de cobro. Características del boletín. Posee información cualitativa o cuantitativa sobre un tema específico. Esto significa que tiene calidad y tiene cantidad. Regularidad en la publicación. Pueden publicarse ya sea diarios, de forma semanal, mensual o anual, dependiendo de la empresa que los edite. Se utiliza un lenguaje estándar para que sea comprendido con facilidad, es decir, un lenguaje que sea comprensible. La información debe ser concisa y precisa, puesto que se trata de un texto de poca extensión. Es decir, que la información debe ser breve, pero llegar rápidamente al punto de lo que se quiere informar. Aquí vemos algunos ejemplos de boletín del Hospital del Niño, de las Naciones Unidas o de la Dirección Nacional de Empresarios Salvadoreños. Ahora observemos la estructura del boletín. Podemos observar que lleva primero un título. Deben ser atractivos y referidos a la información que se presenta. SOS Ríos Limpios, ese es el título. Emisión se refiere a la fecha en la que se publica el boletín. Este boletín es de enero del 2023. Emisor es el nombre de la institución u organización que emite la información. En este caso es el Ministerio de Medio Ambiente. El logotipo es el logo de la institución u organización que emite el boletín, el Ministerio de Medio Ambiente. Cuerpo. Este contiene toda la información y los datos que quieren compartirse con el público. Debe estar escrito con un lenguaje claro y sencillo, además de ser lo más conciso posible. Y finalmente el número, que se refiere al número de la publicación del boletín. Este es el boletín número 1. Leamos este boletín compartido por el Ministerio de Medio Ambiente. SOS Ríos Limpios, enero del 2023. El programa SOS Ríos Limpios se pone en marcha con el objetivo de limpiar 6 ríos principales del país: el Grande de San Miguel, el Acelguate, el Sucio, el Paz, el Huascorán y Suquiapa. Acciones que se desarrollarán: extracción de desechos sólidos, reunión entre alcaldes de las zonas, reducción y sustitución de plástico. Esta es la información que transmite este boletín, que se va a hacer una limpieza en los ríos más importantes de nuestro país. Continuamos. Página 26. Resolvamos la siguiente actividad en el cuaderno. Primero, en literal A, vamos a agregar en los recuadros los nombres de cada parte de la estructura del boletín. Comenzamos por las partes de arriba. Primero, donde dice Gobierno de El Salvador, Ministerio de Salud, ¿qué parte del boletín sería ese? Exacto, el logotipo. Luego tenemos 23 de julio del 2020, Boletín Informativo, Programa ITS-VIH. ¿Qué sería eso? Es la fecha de emisión, correcto. Luego tenemos número 1. ¿Qué sería eso? El número de boletín, correcto. Ahora tenemos virus de la inmunodeficiencia humana, VIH.
Eso sería el título. Muy bien. Luego tenemos Ministerio de Salud, República de El Salvador. Eso sería el emisor. Correcto. Y finalmente tenemos el cuerpo, que es toda la información que transmite este boletín. Bien, vamos a leer la información para luego responder las preguntas en nuestro cuaderno. Virus de la inmunodeficiencia humana. VIH. ¿Qué es? Es el virus que puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, si no se trata. A diferencia de otros virus, el cuerpo humano no puede eliminarlo completamente, ni siquiera con tratamiento. El VIH ataca al sistema inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4 o células T, que lo ayudan a luchar contra las infecciones. Si no se trata, el VIH reduce la cantidad de células CD4 del cuerpo, lo cual hace que la persona tenga más probabilidades de adquirir otras infecciones o de tener cánceres relacionados con infecciones. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. ¿Cómo se transmite? Solamente se puede adquirir o transmitir el VIH a través de enfermedades, a través de determinadas actividades. Lo más común es que las personas lo adquieran o transmitan a través de sus comportamientos sexuales o el uso de jeringas o agujas. Solamente ciertos líquidos corporales, como la sangre, el semen, el líquido preeyaculatorio, las secreciones rectales, las secreciones vaginales y la leche materna de una persona que tiene el VIH, pueden transmitir el virus. Prevención. En la actualidad existen más herramientas que nunca para prevenir el VIH, además de limitar la cantidad de parejas sexuales, no compartir nunca jeringas y usar condones de la manera correcta cada vez que se tengan relaciones sexuales. Ministerio de Salud, República de El Salvador, ubicado en la calle Arce número 827 de San Salvador, El Salvador, con el conmutador y su número telefónico. Bien, pasamos al cuaderno entonces a resolver las preguntas. Acuérdate de escribir el encabezado, el tema de la semana. Guía 3, el boletín y la oración simple, así como la actividad y el número de página. Actividad 2, página 26. Luego de haber puesto en los cuadros el nombre de las partes del boletín, pasamos a las preguntas. Literal B. ¿Cuál es la diferencia de otros virus con respecto al VIH? Según lo que leímos, nos dice que el cuerpo no puede eliminarlo completamente, así como hace con otros virus. Literal C. ¿Qué produce el VIH al cuerpo humano? Decía que ataca las células que eliminan las infecciones del cuerpo. Por lo tanto, nos produce una debilidad contra todas las enfermedades. Literal D. ¿Cómo se transmite el VIH? Decía el texto que por relaciones sexuales, fluidos corporales o compartir jeringas o agujas. Tenemos que tener cuidado con las parejas sexuales que escojamos, puesto que esto puede contagiarnos de VIH. Literal E. ¿Cómo se puede evitar el VIH? Lo más importante es la prevención sexual, ya que tú no estás en edad de tener relaciones sexuales, entonces no te puedes arriesgar a este tipo de enfermedades. Tampoco tienes que andar usando jeringas o agujas que ya fueron usadas. Por ejemplo, hay algunos que tienen costumbres de irse a tatuar. Acuérdate que esas agujas han estado en la piel de otra persona y en contacto con la sangre de otra persona. Si llegas a hacer eso, tienes que pedir que estén debidamente desinfectadas. Literal F. ¿Por qué es importante conocer esta información? Sobre todo a los jóvenes, para prevenir y tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos. No tengas relaciones sexuales. No uses agujas ni jeringas usadas. Y sobre todo,
Mantén la abstinencia sobre este tipo de relación. Página 27. La oración simple. Sujeto y predicado. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. La oración, en este caso la oración gramatical, es una unidad con sentido completo, es decir, que informa o da información completa de un emisor a un receptor. Generalmente se separa por medio de comas o puntos dentro de un párrafo o texto. La oración simple se diferencia de la oración compuesta en que la primera posee solo un verbo. Ejemplo, Carmen estudia, tomando en cuenta que el verbo puede aparecer en su versión simple o compuesta. Carmen estudia, Carmen ha estudiado. Ahí tenemos el uso del verbo auxiliar. De igual forma, una oración simple también puede estar formada por una perífrasis verbal. ¿Qué es eso? Es cuando el verbo funciona como auxiliar y otro como verbo principal, y unidos por una preposición forman la perífrasis verbal. Ejemplo, Carmen irá a comprar dulces. ¿Te fijas cuántos verbos hay ahí? Está el verbo irá y el verbo comprar. Solo que el verbo comprar está en su modo infinitivo, es decir, no está conjugado. Funciona como un sustantivo. No obstante, en este caso, la presencia de los dos verbos no indica dos acciones, por lo que sigue siendo una oración simple, mientras que la oración compuesta posee dos verbos donde cada uno indica una acción. Carmen dijo que vendría temprano. En este caso, sí tenemos una oración compuesta, porque está el verbo dijo y el verbo vendría. En Classroom te he dejado un video de apoyo para que entiendas mejor este tema. Si tienes dudas en clases, pregunta a tu docente. Continuamos. Importante también subrayar lo de la información. Por ejemplo, que es una oración que tiene sentido completo, que la oración simple se diferencia de la compuesta porque posee solo un verbo y también puede estar compuesta por una perífrasis verbal, en donde el verbo auxiliar funciona y hay un verbo principal que unen a las dos oraciones. En el ejemplo, Carmen irá a comprar dulces es una oración simple. Continuamos. Literal A. Identificamos las oraciones simples del siguiente listado y las subrayamos. Recuerda, solo tienen que tener un verbo o puede estar en perífrasis verbal, es decir, con un auxiliar. Veamos la primera oración. Mi abuela cocinó pollo asado el domingo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? O la acción realizada. Cocinó. Por lo tanto, solo hay un verbo. Subrayamos entonces como una oración simple. Julián se cortó el cabello ayer. ¿Cuál es la acción? Cortó. No hay otra acción, por lo tanto también es una oración simple. Mañana nos vamos de campamento. ¿Cuál es la acción? Vamos. Solo hay una acción. Por lo tanto, también es una oración simple. Ven y te explico. ¿Cuántos verbos hay? Ven del verbo venir y explico del verbo explicar. Esa no es una oración simple, sino compuesta. Siguiente. He comido lo suficiente. Observamos el uso de un auxiliar. Haber. He. Y el verbo conjugado. Comido. He comido. Por lo tanto, sí es una oración simple. Veamos la siguiente. Va a comenzar con la tarea. Tenemos el empleo de una perífrasis. Va, que es el verbo principal, y comenzar, que es la acción, pero en este caso funciona como un sustantivo. Por lo tanto, sí es una oración simple. Siguiente oración.
Espero que Dalia haya comprado todo lo necesario. ¿Cuántos verbos hay en esta oración? Espero haya comprado. Es una oración compuesta. Veamos la siguiente. Alcanzó a decir la plegaria. Alcanzó es el verbo principal y a decir sería el verbo en sustantivo. Por lo tanto, sí es una oración simple. Van a cerrar, debes darte prisa. Aquí tenemos la presencia de muchos verbos. Van, cerrar y debes. Por lo tanto, es una oración compuesta. Dejó de estudiar temprano. Dejó es el verbo principal y estudiar es el verbo en sustantivo. Por lo tanto, sí es una oración simple. Ahora leamos la siguiente información. Las oraciones simples poseen un sujeto y un predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, Juan, un animal, el perro, o un objeto, mi libro. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, la fiesta, o un pronombre, yo. Cuando el sujeto posee un solo núcleo, fiesta, es un sujeto simple. Y cuando posee dos núcleos, ella y yo, estamos hablando de un sujeto compuesto. Cuando el sujeto aparece de forma explícita en la oración, se le llama sujeto explícito. Pero cuando no aparece, es un sujeto tácito u omitido. Ejemplo, estudié toda la noche. Si nos preguntamos quién estudió, la respuesta sería yo. Yo estudié toda la noche. No está en la oración, pero se sobreentiende en el verbo. Estudié. El predicado es lo que se dice del sujeto. Puede ser una acción o un estado. Por ejemplo, Patty tiene fiebre. Patty compró dulces. Los verbos ser, estar y parecer forman un predicado nominal, mientras que el resto de los verbos forman un predicado verbal. Veamos este ejemplo. Mi prima y mi tía se fueron de viaje. La oración anterior posee un sujeto explícito y compuesto, mi prima y mi tía, ya que posee dos núcleos. Además posee predicado verbal, puesto que el núcleo del verbo es el verbo ir, fueron. Juan es muy alto. La oración anterior posee un sujeto explícito simple, ya que posee un solo núcleo, Juan. Además, posee un predicado nominal compuesto por el verbo ser, es. Recuerda, el predicado nominal, el sujeto no realiza acciones, simplemente se le nombran actitudes o cualidades. En cambio, el predicado verbal, los sujetos siempre realizan alguna acción. Es importante destacar que el predicado es lo que se dice del sujeto, que puede ser una acción o un estado. También es importante que reconozcas las características del predicado nominal, ya que siempre van a usar los verbos ser, estar y parecer, mientras que el predicado verbal utiliza el resto de los verbos. Continuamos. Página 28. Literal B. Identifiquemos el sujeto, ya sea simple o compuesto, y el predicado, nominal o verbal, en las siguientes oraciones. Fíjate en el ejemplo. Carmen y José fueron al parque. Carmen y José es un sujeto compuesto. Fueron al parque es un predicado verbal. Realicemos las siguientes oraciones. Eduardo irá a comprar dulces. Eduardo es el sujeto simple en este caso. Irá a comprar dulces es el predicado, pero en este caso es verbal. Vamos a abreviar de esta forma entonces nuestras respuestas. SS para sujeto simple y PV para predicado verbal. Veamos la siguiente oración. Elena y Pedro son muy divertidos. Elena y Pedro son el sujeto, en este caso compuesto,
Son muy divertidos es un predicado, pero en este caso, como utiliza el verbo ser, es un predicado nominal. Fíjate bien, son. Los libros estaban muy entretenidos. El sujeto de la oración es los libros. Por lo tanto, es un sujeto simple. Estaban entretenidos es el predicado. Y utiliza un verbo ser, estar. Por lo tanto, es un predicado nominal. Pedro tiene dos hermanas. Pedro es el sujeto y es un sujeto simple. Tiene dos hermanas, es el predicado. Pero fíjate que Pedro realiza una acción, tener. Por lo tanto, es un predicado verbal. Ha comprado un par de zapatos nuevos. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es tácito, ya que no se sabe si es él o ella, por el verbo ha comprado. Él ha comprado o ella ha comprado. Pero sabemos que es un él o un ella. Por lo tanto, todo lo demás es un predicado. Y como la acción es comprar, es un predicado verbal. María es bastante estudiosa. María es el sujeto simple. Es bastante estudiosa es el predicado. ¿Pero qué tipo de predicado es? Fíjate que está usando el verbo ser. Por lo tanto, es un predicado nominal. El carro de mi tía es color azul. ¿Quién es el sujeto? El carro de mi tía. Todo eso es el sujeto, que se dice que es de color azul. Por lo tanto, es un sujeto simple, porque solo se habla del carro. Y el color azul sería el predicado. Y fíjate también que está utilizando un verbo ser. Por lo tanto, es un predicado nominal. Literal C. Leemos el siguiente texto y subrayamos las oraciones simples que encontremos. Estaban secos los lagos, estaban vacíos los cauces de los ríos. Los indios Takelma estaban muertos de sed. Enviaron al cuervo, enviaron a la corneja en busca de agua. El cuervo se cansó enseguida. Encontró un cuenco. Dijo que esa era el agua que traía de una lejana comarca. La corneja continuó volando. Regresó mucho después, cargada de agua fresca. Salvó de la sequía al pueblo de los Takelma. En castigo, el cuervo fue condenado a sufrir sed durante los veranos, y desde entonces no puede mojarse la garganta. Habla con voz ronca durante la temporada de calor. Adaptación de Eduardo Galeano. Subrayemos todas las oraciones simples dentro de este texto. Primero busquemos los verbos. Estaban secos los lagos. El verbo es estaban. Tenemos una oración simple. Estaban vacíos los cauces de los ríos. El verbo es estaban. Otra oración simple. Los indios de Kelma estaban muertos de sed. Estaban muertos de sed. También es una oración simple. Enviaron al cuervo. Enviaron es un solo verbo. Enviaron a la corneja en busca de agua. Enviaron y busca son dos verbos. El cuervo se cansó enseguida. Vemos que solo está el verbo cansó. Encontró un cuenco. Encontró un solo verbo. Dijo que ese era el agua que traía de una lejana comarca. Dijo, era y traía. Vemos tres verbos. No es una oración simple. La corneja continuó volando. Volando. Un verbo. Regresó mucho después cargada de agua fresca. Regresó y cargada son dos verbos. Salvó de la sequía al pueblo de los Takelma. Salvó. Esa es la acción principal. Esa es una oración simple. En castigo, el cuervo fue condenado a sufrir sed durante los veranos. Fue condenado a sufrir sed. Vemos varios verbos en esa oración. Desde entonces no puede mojarse la garganta. Desde entonces no puede mojarse la garganta. Vemos que hay un verbo. Habla con voz muy ronca durante la temporada de calor. El verbo habla.
Y ahí tenemos todas las oraciones simples del texto. Ahora, después que hemos identificado las oraciones, vamos a identificar el sujeto, ya sea simple y compuesto, y el predicado nominal o verbal en las oraciones que encontramos. Vamos con la primera. Estaban secos los lagos. Estaban vacíos los cauces de los ríos. Los indios de Kelma estaban muertos de sed. Enviaron al cuervo. El cuervo se cansó enseguida. Encontró un cuenco. La corneja continuó volando y salvó de la sequía al pueblo de los Tequel. Habló con voz ronca durante la temporada de calor. Ahí tenemos todas las oraciones que hemos encontrado. Ahora identifiquemos el sujeto simple o compuesto y el predicado nominal y verbal. Primera oración. Estaban secos los lagos. Los lagos sería el sujeto simple y estaban secos sería el predicado nominal. En este caso porque es del verbo estar. Estaban vacíos los cauces de los ríos. Los cauces de los ríos es el sujeto simple y estaban vacíos es el predicado nominal. Fíjate que es el mismo verbo estar. Los indios de Kelma estaban muertos de sed. Los indios de Kelma es el sujeto, en este caso simple, y estaban muertos de sed es el predicado nominal, porque siempre siguen usando el verbo estar. Enviaron al cuervo. El sujeto de esta oración es Tácito, ya que quienes enviaron enviaron al cuervo sería el predicado verbal, porque hay una acción. Sujeto tácito sería ellos enviaron. El cuervo se cansó enseguida. El sujeto es el cuervo. Simple. Se cansó enseguida sería el predicado verbal, porque el verbo es cansar. Encontró un cuenco. ¿Quién es el sujeto? Nuevamente el sujeto tácito sería él. Él encontró un cuenco, el cuervo, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto sería un predicado verbal, que el verbo es encontró. La corneja continuó volando. El sujeto es la corneja, sujeto simple. Continuó volando sería el predicado y en este caso verbal. Salvó de la sequía al pueblo de los Tequelma. ¿Quién salvó? Tenemos la presencia de un sujeto tácito. Él. En este caso sería la corneja, ¿verdad? Salvó de la sequía al pueblo de Tequelma sería el predicado. Y como el verbo es salvar, es un predicado verbal. Habló con voz muy ronca durante la temporada de calor. ¿Quién es el sujeto? Es un sujeto tácito, porque habló es el verbo. ¿Quién habló? Él habló. Y habló con voz muy ronca durante la temporada de calor es el predicado. Y como el verbo es hablar, sería un predicado verbal. Literal E. Ahora expliquemos en el cuaderno si el texto del cuervo es un mito o una leyenda. Recuerda rotular el cuaderno con el tema de la semana, el número de actividad y la página que vamos a realizar. El texto del cuervo es un mito o una leyenda. Recordemos que es una historia que cuenta cómo el cuervo no fue capaz de ayudar a los habitantes de la comarca, por lo cual fue castigado a sufrir de sed y que su voz suene ronca. Estamos hablando entonces que explica el origen de la forma de ser del cuervo. Por lo tanto, es un mito. Página 29. Consolidación. Actividad número 4. Leamos el texto y resolvemos en el cuaderno. Beneficios de la reforestación. Repoblemos nuestras zonas verdes. Refuerza las barreras. Los árboles son una barrera natural ante ciclones y tormentas, pues el viento pierde fuerza de aceleración al chocar con sus copas. Aumenta la disponibilidad del agua. Los árboles pueden canalizar el agua de lluvia, la cual se deslizará por sus hojas y tronco hasta llegar al suelo e hidratarlo. Regula el clima. Las zonas forestales suelen ayudar a disipar las altas temperaturas. Conserva la biodiversidad, ya que brinda hogar y protección a la fauna local.
y a su vez atrae polinizadores como las abejas. Esto es un boletín que ha sido realizado por el Programa de Reforestación de El Salvador del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Continuamos. Actividad número 4. La vamos a hacer en el cuaderno. Respondemos las siguientes preguntas. Pasamos a nuestro cuaderno y recuerda, rotular con el tema de la semana y ubicar la actividad y el número de página a realizar. Literal A. ¿Qué es la reforestación? ¿Has escuchado hablar de eso? ¿Qué es reforestar? Se refiere a plantar árboles en zonas donde no los hay o han sido arrancados o talados. Literal B. ¿Cuáles son los beneficios de la reforestación? Según el texto nos decía que refuerza las barreras naturales, regula el clima, conserva la biodiversidad y aumenta la disposición del agua. Literal C. ¿Cuál es la intención del boletín anterior? ¿Cuál crees que es su propósito? Concientizar sobre la importancia de la reforestación. Literal D. ¿A quién va dirigido el boletín anterior? ¿Crees que va dirigido a una persona en específico? No, va dirigido a toda la población, porque todos somos responsables de nuestro medio ambiente. Literal E. ¿Cómo podemos contribuir a la reforestación? ¿Qué haces tú para conservar nuestro medio ambiente? En el caso de la reforestación, es importante cuidar nuestras plantitas y sembrar árboles donde no hayan o los hayan talado. Continuamos. Literal F. Identificamos el sujeto y el predicado en las oraciones que fueron subrayadas en el texto. Volvamos a ver cuáles eran esas oraciones que estaban subrayadas en el texto y las copiamos para analizarlas. Veamos la primera. Dice, repoblemos nuestras zonas verdes. Vamos a identificar sujetos y predicados. ¿Quién sería el sujeto en repoblemos nuestras zonas verdes? A. Es un sujeto tácito. Nosotros repoblemos. Por lo tanto, repoblemos nuestras zonas verdes es un predicado verbal. La número 2 decía, los árboles son una barrera natural. ¿Quién es el sujeto? Sujeto, los árboles. Predicado, el predicado sería nominal, porque el verbo es son, es decir, es. Número 3. El viento pierde fuerza. ¿Quién sería el sujeto? El sujeto es el viento y pierde fuerza sería un predicado verbal, porque el verbo es perder. Y la número 4, atrae polinizadores. ¿Quién sería el sujeto? Estamos hablando del verbo atraer. ¿Atrae quién? El sujeto tácito atrae. Y el predicado es verbal. Tarea. Actividad en casa. Investiga un tema del medio ambiente o de salud para elaborar un boletín la próxima clase. Además, investiga qué es y cuál es la función de la elipsis verbal. Todo esto en tu cuaderno. Veamos un poco qué es la elipsis verbal. Voy a ayudarte un poco en esta tarea. La elipsis es una figura de construcción que consiste en la omisión de ciertas palabras innecesarias en la oración, sin atentar contra su sentido completo. Es decir, que se omiten palabras que no son necesarias porque se sobreentiende toda la acción dentro de la oración. Veamos este ejemplo con imágenes. Veamos este proceso. Vemos un huevo, el huevo se quiebra, sale un pollito y ya sabemos que de un huevo nace un pollito. Por lo tanto, que lo quiebre y que salga ya no es necesario. Ahí hemos hecho una elipsis. Veamos otro ejemplo. En el texto podemos encontrar donde dice estaban secos los lagos y vacíos los cauces de los ríos.
¿Qué palabra se ha omitido porque ya se sobreentiende y no ha alterado el significado de la frase? Estaban secos los lagos y vacíos los cauces de los ríos. Si te fijas, la elipsis verbal se trata de eliminar u omitir un verbo. El verbo que se ha omitido en esta oración es estaban, porque si no dijera, estaban secos los lagos y estaban vacíos los cauces de los ríos. Ahí es donde se ha usado la elipsis. Espero que te haya quedado claro. Si no, pregúntale a tu docente. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.